¿Por qué podemos querer emplear de definiciones DTT o esquemas XML para definir esquemas y vocabularios? Un documento XML bien formado es un documento que sigue las reglas sintácticas básicas del lenguaje XML, como tener una etiqueta de apertura y cierre, correspondiente por cada etiqueta cerrada de todas las etiquetas señaladas correctamente, y utilizar comillas para los valores. Esto permite que los programas de procesamiento XML verifiquen que los documentos están escritos correctamente y que los datos se almacenan y se transmiten de manera consistente. Los esquemas y vocabularios también facilitan la integración de diferentes aplicaciones y sistemas, ya que pronuncian una manera común de describir los datos. ¿Cuál es la diferencia entre un documento XML bien formado y uno válido? Un documento XML bien formado es un documento que sigue las reglas sintácticas básicas del lenguaje XML, como tener una etiqueta de apertura y cierre, correspondiente por cada etiqueta cerrada de todas las etiquetas señaladas correctamente, y utilizar comillas para los valores de atributos. Un documento XML válido, por otro lado, es un documento que no solo está bien formado, sino que también cumple con las reglas de estructura y contenido específico de un esquema o DTT. Un esquema o DTT es una especificación que define las reglas para el contenido de un documento, como qué etiqueta y atributos son permitidos, en qué orden deben de aparecer y qué valores son válidos para los atributos. En resumen, un documento XML bien formado es un documento que sigue las reglas básicas de sintaxis del lenguaje XML, y un documento XML válido es un documento que además cumple con las reglas de estructura y contenido específicos en un esquema o DTT. ¿Qué diferencia existe entre XML esquema y DTT? ¿Y qué ventajas tiene uno sobre el otro? XML esquema y DTT son dos especificaciones utilizadas para definir los esquemas y vocabularios de los documentos XML. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, XML esquema permite especificar los tipos de datos de los elementos y atributos, así como las restricciones de longitud y patrones y reglas de validación. DTT no tiene estas capacidades. XML esquema es un lenguaje independiente del documento, lo que significa que puede definir esquemas por múltiples documentos. En cambio, DTT se encuentra dentro del documento y solo puede definir esquemas por un documento específico. XML esquema tiene una sintaxis más compleja que DTT, lo que significa que es más difícil de aprender y utilizar que DTT, pero también significa que es más versátil y poderoso. XML esquema permite la creación de tipos de datos personalizados y la definición de elementos complejos, lo que permite una mayor flexibilidad en la creación de esquemas. En términos generales, si se busca una mayor precisión y flexibilidad en la definición de esquemas y una gran capacidad de validación, es recomendable utilizar XML. Sin embargo, si se busca una definición de esquema más simple y rápida, DTT es una buena opción. ¿Qué otros ejemplos existen para la definición de esquemas y vocabularios mostrados? Un pequeño ejemplo comentado. Además de DTT y XML esquema, existen otros lenguajes utilizados para definir esquemas y vocabularios de documentos XML, tales como RelaxNG. Es un lenguaje de esquema que combina las características de DTT y XML esquema, pero con una sintaxis más sencilla. Es muy útil para definir esquemas simples y complejos. A continuación presentamos un ejemplo de un esquema RelaxNG para un documento que contiene un título y un cuerpo. Esquematron es un lenguaje de esquema basado en reglas que permite definir restricciones para un documento XML. Es especialmente útil para validar documentos que no se ajustan a un esquema estructurado fijo. A continuación presentamos un ejemplo de un esquema Esquematron para un documento que contiene un número de teléfono. RDF es el lenguaje para describir recursos en la web y se utilizan para describir metadatos. Los esquemas RDF se utilizan para describir los recursos y los vocabularios. RDF describen los elementos que se utilizan para describir los recursos. A continuación se presentará un ejemplo de un esquema RDF para describir un recurso llamado book y un vocabulario RDF para describir elementos style, author y year. Cada uno de estos lenguajes tiene sus propias características y ventajas. Se utiliza para diferentes contextos y para diferentes necesidades. Es importante para elegir el lenguaje adecuado para cada proyecto y situación específica. DTT. Declaraciones internas y declaraciones externas de DTT. En un documento XML es una declaración DTT puede ser incluida de dos maneras, interna o externa. Declaración interna de DTT se coloca dentro del mismísimo documento XML, entre las etiquetas de procesamiento doctype. Es fácil de utilizar y es útil para documentos simples, ya que no es necesario acceder a un archivo externo, por ejemplo, el que ponemos en pantalla. Declaración externa de DTT.
se coloca en un archivo separado con extensión DTC y se vincula al documento XML mediante una URL. En la etiqueta de procesamiento doctype es útil para documentos complejos ya que para reutilizar esquemas y evitar duplicados de códigos. Ejemplo, lo que ponemos en pantalla. En resumen, una declaración interna DDT es una forma rápida y fácil de especificar en el esquema de un documento XML dentro del mismo documento, mientras que una declaración externa DDT te permite especificar el esquema en un archivo separado, permitiendo la reutilización y la separación entre contenido y esquema. Vacío en DDT. En DDT es un elemento vacío, es un elemento que no contiene ningún contenido, es decir, que no tiene ningún elemento hijo o texto dentro de él. Un elemento vacío se define utilizando la palabra en definición del elemento. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo se define un elemento llamado BR, que se utiliza para crear un salto de línea en un documento XML. En este caso, el elemento BR no tiene ningún contenido, solo indica que solo es un salto de línea en el documento. La utilización de elementos vacíos es útil para describir elementos que solo tienen un significado formato, como saltos de línea o imágenes, etc. Cabe mencionar que el XML esquema no existe ninguna noción de elemento vacío, se utiliza noción elemento vacío y elementos sin contenido. PCData y CData, DDT. En DDT, PCData y CData son tipos de contenido que se utilizan para describir el contenido de los elementos. PCData es el tipo de contenido por defecto en DDT. El contenido PCData se analiza, se procesa para buscar entidades de carácter y etiquetas para el procesamiento del contenido PCData. Se analiza y se procesa para buscar entidades y caracteres etiquetas de procesamiento del contenido PCData. Se utiliza para describir el contenido que debe ser analizado por su correcta interpretación, como texto plano o contenido como etiqueta. Ejemplo: CData. Es un tipo de contenido que no se utiliza ni se procesa, sino que se trata como un texto plano. El contenido de CData se utiliza para describir contenido que no se debe ser analizado, como código fuente o contenido con etiquetas de marcas. ¿Ejemplos? Es importante tener en cuenta que CData se utiliza para describir contenido dentro de un elemento, no se puede utilizar para describir elementos completos. En resumen, PCData es un tipo de contenido por defecto, y DTT se utiliza para describir contenido que debe ser analizado con su correcta interpretación, mientras que CData se utiliza para describir contenido que no debe ser analizado y se trate como texto plano. La utilización correcta de PCData y CData ayuda a describir de manera precisa y adecuada el contenido de los elementos de un XML. Definiciones ANI en DDT. En DDT, el elemento ANI es el modelo de contenido utilizado para describir un elemento que puede contener cualquier tipo de contenido, es decir, para poder contener otros elementos, textos, cualquier combinación de ambos. El elemento ANI se utiliza en la definición de elementos padre para indicar que pueden contener cualquier elemento hijo. Ejemplo: en este ejemplo, el elemento container puede contener cualquier tipo de elemento hijo. Es importante tener en cuenta el uso de ANI debe de ser utilizado con precisión, ya que permite cualquier tipo de contenido sea incluido en el elemento, o lo cual puede dificultar la validación y la interpretación del documento. Además de estos, algunos validadores deben tener dificultad para interpretar y validar el contenido dentro de un elemento ANI. En resumen, el elemento ANI es un modelo de contenido en DDT que te permite describir que un elemento puede contener cualquier tipo de contenido, pero en su uso debe ser utilizado con precaución, ya que puede dificultar la validación e interpretación del documento. Definición con hijos en DDT. En DDT, un modelo de contenido con hijos se utiliza para describir un elemento para contener otros elementos como hijos, es decir, especificar la estructura jerárquica de los elementos de un documento XML. Para describir un elemento con hijos se utiliza la notación de paréntesis y se especifican los elementos hijos permitidos dentro del elemento padre, separados por comas, por ejemplo, este que está en pantalla. En este ejemplo, el elemento node puede contener los elementos style, body con hijos. Es importante tener en cuenta que el orden de los elementos hijos especificados en la definición del elemento padre es importante, ya que especifica el orden que deben aparecer en el documento. Si se desea especificar que los elementos hijos puedan aparecer en cualquier orden, se puede utilizar el modelo contenido opción. En resumen, el modelo de contenidos con hijos en DTT se utiliza para describir la estructura jerárquica de los elementos en un documento XML, especificado los elementos hijos permitidos dentro del elemento padre y el orden en que deben aparecer en el documento. Declaraciones de una sola ocurrencia en DDT. En DDT, una declaración de una sola ocurrencia se utiliza para describir un elemento para aparecer solo una vez en el documento, es decir, que no se puede repetir en el mismo contexto. Para describir una sola ocurrencia de un elemento que se utiliza modificador interrogante, con la definición del elemento ejemplo. Este es un ejemplo del elemento autor que puede aparecer solo una vez en el elemento node. Es importante tener en cuenta que el uso de este modificador solo aplica
para la ocurrencia del elemento dentro del contexto, especificada en el que se ha definido. En resumen, una declaración de una sola ocurrencia en DDT se utiliza para describir que un elemento solo puede aparecer una vez en el documento, y se describe utilizando la modificación interrogante, con la definición del elemento. Esto ayuda a describir la estructura del documento de forma precisa y asegurada. Declaración de mínima o una ocurrencia. En DDT, una declaración de una mínima ocurrencia se utiliza para describir un elemento que debe aparecer, al menos una vez en el documento. Es decir, que es requerido con el contexto específico que el que se ha definido. Para describir una mínima ocurrencia, se utiliza el modificador más, con la definición de elemento que mostramos en el ejemplo. En este ejemplo, el elemento autor debe aparecer al menos una vez en el elemento node. Es importante tener en cuenta que el uso modificador solo aplica para la ocurrencia del elemento dentro del contexto específico en el que se ha definido. En resumen, una declaración mínima de una ocurrencia en DDT se utiliza para describir un elemento que debe aparecer al menos una vez en el documento. Se describe utilizando el modificador más en definición del elemento. Definiciones de 0 o más ocurrencias. En DDT, una declaración de 0 o más ocurrencias se utiliza para describir qué elemento puede aparecer 0 o más veces en el documento. Es decir, que es opcional con el contexto específico con el que se ha definido. Para describir una o 0 o más ocurrencias de un elemento se utiliza el modificador asterisco en la definición del elemento. Ejemplo. En este ejemplo, el elemento autor se puede aparecer 0 o más veces en el elemento node. Es importante tener en cuenta que el uso de este modificador solo aplica para la ocurrencia del elemento dentro del contexto especificado en el que se ha definido. XML. Define elementos simples de Fixed Default en XML Schema. En un esquema XML, los elementos simples son aquellos que contienen otros elementos y se definen manteniendo el elemento XSSimple Type. Estos elementos pueden tener diferentes valores predeterminados o tener un valor fijo. Fixed. Este valor especifica con el elemento que tiene un valor fijo que no puede ser cambiado en el documento, por ejemplo, el que señalamos en pantalla. En este caso, el elemento precio tiene un valor fijo de 9,99 y no puede ser cambiado en el documento. Default. Este valor especifica un valor predeterminado para el elemento y si el elemento no se especifica en el documento, se utilizará un valor predeterminado. Por ejemplo, en este caso, el elemento idioma tiene un valor predeterminado de es. Si es especificado el valor del elemento idioma, en este documento se asumirá que es. Es importante tener en cuenta que estos valores son especificados para el XML. En otras tecnologías de validación de esquemas como DDT existen diferentes maneras de especificar estos valores. Definiciones elementos complejos en XML esquema. En un esquema XML, los elementos complejos son aquellos que contienen otros elementos y o atributos, y se define mediante el elemento XSCompleteType, un elemento complejo que puede tener varias características tales como contenido simple, un elemento complejo que puede contener un tipo simple, como una cadena o un número mediante el uso de elementos XSSumContaining. Un contenido mixto, un elemento complejo que puede tener tanto elementos como texto mediante el uso de elemento XSMix. Elementos anidados, un elemento complejo que puede contener varios elementos anidados, los cuales pueden ser requeridos o opcionales, mediante el uso del elemento XSSQL o Choice. Atributos. Un elemento complejo que puede contener atributos, los cuales pueden ser requeridos o opcionales, mediante el uso de XSAttribute. Por ejemplo, el siguiente esquema define un elemento libro que contiene un atributo ID y varios elementos anidados, título, autor y precio. En este ejemplo, el libro es un elemento complejo que contiene atributo ID y varios anidados, título, autor y precio. En resumen, elementos complejos en XML esquemas son aquellos que contienen otros elementos y o atributos que se definen mediante el elemento XSCompleteType. Los elementos complejos pueden tener diferentes características como contenido simple, contenido mixto, elementos anidados y atributos, lo cual los hace muy versátiles con la validación de esquemas. Tipos predefinidos en XML esquema. En un esquema XML, los tipos predefinidos son aquellos que están definidos y pueden ser utilizados para validar los valores de elementos y atributos en un documento XML. Algunos ejemplos son XSString para cadenas de caracteres, XSDecimal para números decimales, XSIntegrir para números enteros, XSDate para fechas, XSBoolean para valores lógicos, verdadero o falso, y XSID para valores únicos que se utilizan para identificar en un documento XML. Por ejemplo, el siguiente esquema define un elemento libro con un atributo ID de tipo SID y elemento precio de tipo SDecimal. Los tipos de atributos predefinidos en XML esquemas son muy útiles para la valorización de los elementos y atributos en un documento XML. Tipos derivados en XML esquema. En un esquema XML, los tipos derivados son aquellos que se derivan los otros de otros tipos existentes, ya que sean tipos predefinidos o tipos personalizados. Los tipos derivados se utilizan para extender o restringir los
tipos extensibles, para adaptarlos a las necesidades específicas de un documento XML. Existen varios tipos de derivados en XML esquema. Algunos de ellos son XS Restriction, que se utiliza para restringir un tipo de existente. Por ejemplo, se puede crear un tipo derivado número entero positivo a partir del tipo XS String, restringiendo los valores permitidos solo aquellos mayores de ceros. XS Extension se utiliza para extender un tipo existente. Por ejemplo, se puede crear un tipo derivado de libro a partir de tipo libro, agregando un nuevo elemento, materia, al esquema. XS Union se utiliza para combinar varios tipos existentes en uno solo. Por ejemplo, se puede crear un tipo derivado de cualquier número a partir de SS Stringer y SX Decimal, permitiendo varios valores de estos dos tipos. Por ejemplo, lo que mostramos en pantalla, de ejemplo de restricción. El siguiente ejemplo es de extinction, y este último de union. Los tipos derivados de XML esquema son muy útiles para reutilizar y adaptar los tipos existentes para los requisitos específicos del documento XML. Estos tipos derivados ayudan a garantizar que los datos sean consistentes y precisos. Y aquí acabamos las explicaciones de DDT, XML esquemas y sus diferentes apartados. Si queréis que os explique más a fondo de todo esto, podéis dejarlo en los comentarios. Esto ha sido todo, nos vemos y hasta luego.